¿Cómo se siente el pueblo de Dios de la libertad en esta mañana? Gloria a Dios, porque aquí estamos para juntos alabar, adorar y encontrarnos con nuestro Creador. Es un privilegio poder reunirnos hoy en un lugar como este, ¿verdad? Como hermanos, para poder estudiar la palabra de Dios, para poder alabarle, para poder cantarle, ¿verdad? Y para poder aceptar el llamado que Dios nos hace, ¿no es así? Porque usted no vino, el Señor lo trajo. Estamos aquí porque Dios nos trajo y aceptamos ese llamado y esa invitación. Dios los bendiga, Dios los guarde y que cada día de nuestras vidas continuemos asistiendo a la iglesia, continuemos adorando a Dios, buscándole en estudio, en oración, y que esta noche vengamos a la vigilia y que todos los días hasta que Cristo venga podamos perseverar firme en la palabra de Dios, porque así alcanzaremos finalmente allá cuando Cristo venga, ¿verdad? Nos iremos todos a vivir con Él en su reino. Es lo que todos queremos, pronto vivir allá. Así que Dios me los bendiga. Vamos a tener una pequeña oración para reflexionar en un pasaje de la Biblia en esta mañana que nos trae una buena enseñanza. Oramos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Y como bueno que eres, te pedimos que primeramente que tú nos limpies, nos perdones y que nos enseñe este mensaje para poderlo poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le pudiera preguntar ahora, una pregunta para meditar, no para que me contesten, ¿qué haría usted si fuese llamado en estos momentos para ocupar un cargo de importancia en el mundo? ¿Qué haría usted si tuviese ahora en este momento la posibilidad de manejar millones de dólares, manejar grandes empresas, manejar grandes cantidades de dinero, tener responsabilidades ante muchas personas, tal vez ser un pastor de una iglesia, tal vez ser un líder principal de la asociación, de las oficinas, o tal vez allá en la conferencia general o en la Unión Cubana dirigir la iglesia adventista a nivel nacional? ¿Qué haría usted si fuese llamado a algo así? Es una pregunta interesante. Todos en esta vida, como seres humanos, nos gusta los estatus, nos gusta las altas posiciones, y es porque Dios plantó en nosotros el deseo o la inclinación de ser reyes y reinas en esta tierra. Por eso es que nosotros tenemos esa inclinación de buscar la grandeza. Lo que pasa es que muchas veces, manchado o guiado por el pecado, entonces usamos esa búsqueda de la grandeza de una manera equivocada. Y ahí es donde vienen los problemas. Por eso quisiera meditar con ustedes brevemente en una historia bíblica que nos va a dar una enseñanza muy fundamental, que nos va a ayudar a enfrentar diferentes situaciones por el cual está pasando la iglesia de Dios, y vamos a estar pasando cada uno de nosotros de manera personal, y entonces poder saber qué hacer frente a esta circunstancia que muchas veces está causando mucho daño de manera general y también de manera individual. Y a veces es la causa por la cual muchas personas se sienten heridas dentro de la iglesia o se abandonan la fila de las iglesias porque suceden cosas como esta, porque no saben cómo enfrentar una crisis o una circunstancia de esta magnitud. Yo recuerdo en la Biblia hay un pasaje, una historia, que una vez el pueblo de Israel se cansó de escuchar a Dios. Se cansó de que Dios fuera su líder, su máximo líder, porque según ellos Dios estaba en el cielo, muy lejos, por allá. Y entonces ellos querían una persona que estuviese con ellos como las demás naciones, como los demás lugares, como todo el mundo. Y le dijeron al profeta Samuel: dile al Señor que queremos un rey. Y entonces, pues, la historia ustedes saben.
Allí el Señor buscó en la tribu de Benjamín, la tribu más significante, un personaje que dice la Biblia que de estatura era el más alto de toda la congregación de Israel, pero tenía un corazón tan humilde, tan noble, que cuando le dijeron: Saúl, tú vas a ser el rey de Israel, se escondió detrás de un montón de paja y no quería salir. Y tuvieron que tomarlo allí, y vino muy humilde, muy tranquilo, sí, con mucha vergüenza. Y Samuel lo paró delante del pueblo y le dijo: este es el rey de Israel que Dios ha escogido. Y el pueblo dijo: ¡viva el rey! ¡Alabado sea Dios! Pero cuando el hombre empezó a ver las alabanzas a Dios, a escuchar los aplausos del pueblo, este hombre dijo: ahora la gloria es mía, el trono es mío, Israel es mío, ustedes son míos y aquí hay que hacer lo que yo diga. Se le fue la humildad, se le fue la mansedumbre. Y es que el hombre se transformó, pues dice la Biblia, en un ser que el enemigo lo poseía y lo tomaba. Y el espíritu maligno de Satanás poseía a Saúl, y una vez quiso matar a David y quiso matar a su propio hijo, y se metió a hacer cosas que no tenía que hacer. Y cuando Dios le decía: destruya a Amalek, no hacía lo que Dios decía, hacía su propia voluntad. Y cuando se enteró de que había aquel pastorcito que dice la Biblia que él amaba como su propio hijo, que le tenía cariño, que le tenía amor y respeto, se enteró de que ese hombre, de que ese muchachito iba a ocupar el trono de Israel. Trató de matarlo muchas veces y lo persiguió como si fuese un animal, una fiera, y le puso precio a su cabeza por la envidia, por el celo. Eso hizo Saúl. Y me llama la atención porque la historia avanza y Saúl muere. Tanto daño que Saúl quiso hacerle a ese pobre David. Y un día David se encuentra siendo un rey, el rey de Israel. David ya estaba posesionado ahí en Jerusalén, en su trono. Y David se acuerda que un día, años atrás, él le hizo una promesa a su amigo Jonatán, hijo de Saúl. Y le dijo: tú no te preocupes, que cuando yo sea el rey de Israel, tu familia va a tener todos los privilegios y yo me voy a hacer cargo y voy a cuidar de tu familia. Y acordándose David de aquel pacto que había hecho con Jonatán, pregunta: ¿queda alguien vivo de la casa de Saúl? Y aparece un siervo llamado ¿cómo? Siba. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 9 de segundo de Samuel. Pueden buscar en sus Biblias allí. Y aparece Siba y le dice: oh Señor mío, sí, queda alguien vivo allá en una ciudad llamada Lodebar, un pueblo de miseria. Allí en la casa de un hombre, allí vive un muchacho lisiado de los pies, y ese muchacho es hijo de tu amigo Jonatán. Ese muchacho era el heredero por derecho al trono, por la sangre real. Y David, acordándose del pacto, no pensó en todo lo malo que Saúl le había hecho, que toda su familia lo había odiado, sino que le dijo: pronto, tráigame a Mefiboset. Y cuando Mefiboset llegó donde estaba David, lisiado, pobre, tal vez sucio, dice que David le dijo: a partir de ahora, Mefiboset, yo, el rey que te he mandado a llamar, a partir de ahora, tú vas a comer conmigo en mi mesa. Tú vas a ser vestido con las ropas reales. Y todas las tierras y todas las posesiones de tu familia, yo te las voy a devolver, porque tú eres un príncipe de Israel. Amén. David fue un adúltero. David fue un pecador. David fue un asesino. Y tal vez con todos los pecados y las cosas malas que David había hecho, y muchos aquí nos identificamos, pero David, dice la Biblia, que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, porque David era humilde. David sabía reconocer cuando se equivocaba.
David sabía pedir perdón a Dios cuando se equivocaba. Y David nunca despreció a nadie por su estatus social. David seguía siendo el amigo de todo el pueblo. David seguía siendo el hermano de sus hermanos. David seguía siendo aquel muchacho músico, el dulce cantor de Israel, que salía con el pueblo, cantaba y danzaba y se alegraba con Dios y con el pueblo. Porque su estatus social, su posición de rey, nunca lo degradó al punto de decir: yo soy mejor que ustedes, ya yo soy rey, ahora ustedes para allá y yo aquí en mi trono, y aquí solamente mando yo, y van a estar los grupitos, los que son de mi posesión, los que tengan dinero, los que sean altos, los que sean importantes. No, David nunca hizo eso. Por lo tanto, debemos aprender de David. No debemos aprender las cosas malas de David, pero sí, si hay algo en la vida de este rey que deberíamos aprender y a imitar, es esta cualidad noble, es esta cualidad humilde de este siervo de Dios, que a pesar de ser un gran rey, nunca trató a nadie con mezquindad ni con indiferencia, solamente porque era diferente en su posición social. Desgraciadamente, el mundo fue avanzando y los demás reyes que existieron en Israel hicieron todo lo contrario. Siguieron el espíritu y los caminos de Saúl. Y hoy día, en nuestros tiempos, en la actualidad, desgraciadamente el enemigo también ha introducido en la iglesia su espíritu y ha contaminado a muchas personas con el espíritu de Saúl. Así mismo, hermana, que el Señor lo reprenda. Porque es este espíritu, hermanos, lo que ha traído muchos conflictos y muchas divisiones y muchas heridas dentro del pueblo de Dios. Y por eso tenemos a veces líderes o personas que antes que salieron de nuestras iglesias, que salieron de nuestras congregaciones, que eran nuestros hermanos y nuestros amigos, y hoy día Dios los llama a un cargo, a una posición, a un nivel, y allí se olvidan de sus hermanos y desprecian y caminan con ojos altivos, con orgullo, lejos de toda humildad, lejos del espíritu del Señor. Caminan con el espíritu de Saúl, que es el espíritu del enemigo. Y por eso tenemos personas heridas en la iglesia, maltratadas en la iglesia. Pero mi hermano querido, el mensaje de Dios en esta mañana es: aprendamos a ser como David, humildes como él. Porque desgraciadamente nuestra tendencia humana, nuestra condición pecaminosa, muchas veces nos lleva a imitar las cosas negativas de las personas que observamos. A veces vemos personas en altas posiciones, en altos mandos, en las iglesias, en diferentes lugares, y creemos de que como él hace está bien. Y entonces la nueva generación de líderes que surge, desgraciadamente, no todos, pero muchos, actúan igual e imitan las cosas negativas de aquellos que hacen lo que hizo Saúl. Y continúa el espíritu de Saúl, y continúa la gente orgullosa, y continúa la gente altanera, y continúa la gente hiriendo personas, y continúan las separaciones y los estatus sociales divididos, y continúan los grupos y las piñitas y las cosas separadas. Y el diablo sigue ganando terreno en el liderazgo, en la juventud, en la hermandad, en el cristianismo, en su iglesia. Y es una condición triste y degradante. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, usted y yo que estamos aquí, podemos hacer algo. Podemos pedirle: Señor, ayúdame a tener un espíritu humilde como David, y ayúdame a rechazar un espíritu maligno como el de Saúl. Que los Saúles de este mundo, que los Saúles de nuestra iglesia sean transformados
Y no es para criticar al líder cuando hace algo mal. Es para orar por él, para que el Señor lo cambie o transforme o lo cambie de una vez. Porque eso es lo que hizo David. Eso es lo que hizo Jesús. Y es el ejemplo que nos dejó a cada uno de nosotros. Así que, mi hermano querido, cuando nos encontremos en una posición determinada, cuando Dios te llame a ocupar un cargo, una posición por encima de alguien, aprende a hacerlo con humildad. Pídele al Señor su Santo Espíritu para que te ayude a llenarte de esa humildad, para que te ayude a llenarte de ese amor y puedes hacerlo como Cristo lo hizo. Pero cuando nos encontremos frente a personas altaneras, orgullosas, que están lejos de la humildad y que muchas veces hieren con sus actos, entonces aprendamos a orar por ellos. Aprendamos a que podamos decir: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, para que el Señor los pueda transformar, para que el Señor pueda unir su iglesia y las cosas puedan marchar de una forma victoriosa por el poder del amor y del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo va a triunfar. Esta iglesia se va a mover hacia adelante, con o sin, pero se va a mover con el poder del Señor. Y tristemente, aquellas personas que se endurecen cada día el corazón y siguen orgullosos y siguen altaneros y siguen ocupando grandes cargos, pero no dejan que Cristo les transforme su vida, finalmente son personas que finalmente van a quedar atrás y lo único que van a tener es eso. Tristemente, el fin de Saúl fue eso. Oh, mío es la gloria, mío es el trono. Y al final, aquello que tanto temía fue lo que le pasó. Perdió todo, perdió la vida, perdió su estatus, perdió todo lo que tenía. Porque usó las cosas que Dios les dio de una forma equivocada. Por lo tanto, mi hermano querido, aprendamos a ser humildes. Amén. Pero para aprender a ser humildes hay que mirar a Cristo. Hay que relacionarnos con Cristo y aprendamos a orar por aquellos que no lo son. Soportar personas altaneras y orgullosas es difícil. Soportar una acción mala. Soportar que aquella persona que tú creías que era tu amigo mientras estaba en la iglesia, una situación paralela a la tuya, pero que ahora es un líder y ahora no se acuerda de ti ni te saluda o anda así, a veces es difícil. Pero Jesús nos da la fuerza tanto para ser humilde como para soportar a los que no lo son. Porque como dijo Jesús, aquellos que quieran guardar mis palabras, aquellos que quieran ser como yo, tienen que construir su vida sobre la roca, no sobre la arena. Construir sobre la roca es poner tu vida en las manos de Cristo, para que Cristo moldee tu carácter, para que Cristo cada día transforme tu vida, y entonces puedas ser una persona humilde, perdonadora y capaz de soportar a los demás. Amén. Construir sobre la arena significa enfrentar las críticas de forma arbitraria o pagarle al hermano de la misma forma y finalmente caer en una ruina espiritual. Y dice la Biblia, la ruina de aquel hombre, su casa se cayó y fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque tenía su vida espiritual fundada sobre la arena, sobre algo movedizo, sobre algo que es inconstante, algo que no sirve, que no dura para siempre. Por lo tanto, en esta mañana Dios nos quiere hacer un llamado a cada uno de nosotros. Dios no solamente hizo pacto y llamó a David y llamó
a Saúl, también nos llama a cada uno de nosotros. Y allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Jesús dice: ustedes serán reyes y sacerdotes para Dios y su Cristo en el reino de los cielos. Jesús te manda a llamar. Jesús te manda a llamar como David llamó a Mefiboset para decirte: yo te devuelvo lo que el diablo te robó. Yo quiero hacer de ti una persona grande y victoriosa, pero tienes que ser humilde. Tienes que aprender de mí. Tienes que aprender de Cristo. Tenemos que aprender de Cristo con esa humildad que nos caracteriza, para que juntos, prefiriéndonos unos a los otros, en ese amor, en esa humildad, podamos predicar el Evangelio por obras, por testimonio. Y finalmente Cristo pueda venir ya a esta tierra. Que los líderes, vamos a orar, esta vigilia es muy buena, para que nuestros líderes, tanto los que están como los que surgen, no se fijen en las cosas negativas, sino que se fijen en Cristo y en lo positivo. Amén. Para que el Evangelio no tenga estorbo, para que no sean piedra de tropiezo a las personas, para que el diablo no los use como instrumento de perdición, sino que los use Cristo como instrumento de salvación. Amén. Por eso en esta mañana el Rey te manda a llamar. Amén. Yo quiero que tú cantes conmigo este canto. Si quieres ser como David, humilde y no altanero como Saúl, entonces canta conmigo este canto. ¿Cómo dice? David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero ser misericordia, buscando su amistad. Y Siba respondió: sí, existe uno, mi Señor, que habita allí en la libertad, en Florida, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. La miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor. Pero hay soñadores. Lugar de pavor. David pregunta a Siba: hábleme más de esas personas que viven allí en Florida. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama la iglesia de la libertad. Mas ella sola no puede andar, porque sola es inválida, Señor. No se puede, no puede caminar, no puede ser así. Manda a llamar a esa iglesia, dice el Señor, que con ella yo quiero hablar. Y dile a la iglesia en Florida que el Rey la mandó a llamar. ¿Cómo dice el Señor ahora? Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. ¿Por qué? Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Florida tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. ¿Por qué? El Rey te mandó a llamar. Gloria a Dios. El Rey nos manda a llamar a cada uno de nosotros, porque tú eres un Rey. Lo repetimos todos juntos, vamos. Lo que era tuyo te devolveré. ¿Por qué? Voy a restituir. ¿Qué cosa? Lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da
el Señor los bendiga. Una vez dos discípulos dijeron, Señor, queremos sentarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y el Señor les dijo, no, mira, ustedes no saben lo que están pidiendo. Esos lugares están reservados no para que yo les diga, sino para el que llegue. Y allí hay que llegar siendo humilde, de rodillas, siendo igual a Cristo. Así que, si eres como David, humilde, vas a llegar al lado del Rey. ¿Cuántos quieren llegar allí? Ahí hay un trono esperando por ti, tiene tu nombre. Así que ve a ocupar tu lugar al lado de Cristo con humildad y amor. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y tienes un trono preparado para cada uno de nosotros. Señor, pero en este mundo es triste. Nosotros somos malos y somos pecadores. Muchas veces somos orgullosos, somos envidiosos, somos altaneros. Y muchas veces tomamos el ejemplo de Saúl. Y con nuestros ejemplos a veces somos instrumentos de perdición y de tropiezo para muchas personas. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre esta iglesia, sobre todos los que escuchan este mensaje, y que puedan ser llenos de tu Santo Espíritu, y que salga fuera el espíritu de Saúl y que entre el Espíritu Santo. Que seamos un pueblo humilde, un pueblo lleno de tu amor, un pueblo que predique tu palabra por testimonio, y que el mundo vea tu amor y tu presencia y tu bendición reflejada en cada uno de nosotros. Que esta iglesia sea una iglesia en victoria, y que juntos, unidos, sin división, sin orgullo, sin estatus, sin posiciones sociales, podamos llegar al trono y sentarnos contigo al lado del Rey. Que eso sea una realidad para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, queremos reinar contigo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser humildes. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.